él estaba completamente convencido de que desde el momento en que él cerrara sus ojos a esta vida, los abriría en la presencia misma de nuestro Señor. Para mí, dice él, morir es Cristo, a vivir es Cristo, morir es ganancia, y por eso tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque eso, dice Pablo, es muchísimo mejor. Hola hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Nos adentraremos en un tema de profunda importancia teológica y espiritual, la creencia del sueño del alma, promovida por sectas como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día. Esta doctrina sostiene que cuando un creyente muere, su alma entra en un estado de descanso o sueño, una forma de inactividad hasta la resurrección. Es fundamental entender que para apoyar esta enseñanza, estas sectas citan versículos bíblicos específicos, los cuales, según su interpretación, respaldan la idea de que los muertos están en un estado de inconsciencia. Sin embargo, es crucial examinar cuidadosamente el contexto completo de estos versículos y cómo se alinean con el resto de la Escritura. Para apoyar esta enseñanza, estas sectas a menudo citan versículos bíblicos fuera de contexto. Por ejemplo, Eclesiastés 9:5. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria cae en el olvido. Juan 11:14. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. 1 Tesalonicenses 4:13-14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. estos versículos son utilizados para argumentar que los muertos están en un estado de inconsciencia similar al sueño hasta el día de la resurrección. Sin embargo, para comprender adecuadamente la enseñanza bíblica sobre este tema, es crucial examinar el contexto completo de estos pasajes y considerar cómo otros textos bíblicos abordan la naturaleza del alma, la muerte y la vida después de la muerte. La Biblia, considerada en su conjunto y con una interpretación contextual de todos los textos pertinentes, enseña claramente que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en el sepulcro, mientras que su alma parte instantáneamente a la presencia de Dios. Este entendimiento se basa en la revelación progresiva de las Escrituras y en la coherencia de su mensaje a lo largo de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos ejemplos y principios que respaldan esta enseñanza. Vemos que figuras como Moisés y Elías aparecen conscientes y hablando con Jesús en el Monte de la Transfiguración, Mateo 17:1-3, lo que sugiere que sus almas no estaban en un estado de inconsciencia, sino que estaban activas y conscientes en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo enseñó sobre la inmediatez de la vida después de la muerte. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16:19-31, Jesús ilustra cómo los creyentes y los no creyentes experimentan una consciencia inmediata después de la muerte, con Lázaro siendo llevado al seno de Abraham y el rico siendo consciente y angustiado en el Hades. Esto subraya que las almas no duermen o quedan inconscientes después de la muerte, sino que están conscientes y experimentan realidades espirituales significativas. Además, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta declaración refleja la expectativa apostólica de una experiencia íntima y consciente en la presencia de Cristo inmediatamente después de la muerte física. También analicemos Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En este pasaje, Jesús está en la cruz y uno de los criminales crucificados con él se arrepiente y reconoce a Jesús como Señor. Jesús le responde: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración de Jesús indica que la salvación del criminal es inmediata y que su alma será llevada al paraíso, estar con Jesús en su presencia, ese mismo día de la crucifixión. Segunda de Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo, en esta carta, expresa su confianza en la vida después de la muerte. Él dice:
Estamos confiados, digo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí, Pablo habla de una separación entre el cuerpo, que queda en la tierra, y el alma, que está presente ante el Señor, indicando claramente que después de la muerte, el creyente experimenta una consciencia activa y una relación directa con Cristo en su presencia. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En esta carta, Pablo enfrenta la posibilidad de su propia muerte y expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta afirmación refleja la expectativa apostólica de que inmediatamente después de la muerte física, los creyentes están con Cristo, disfrutando de una comunión íntima con Él en su presencia celestial. Estos pasajes bíblicos subrayan claramente que la enseñanza de que el alma del creyente parte instantáneamente a la presencia de Dios después de la muerte no es simplemente una interpretación aislada, sino que está fundamentada en las enseñanzas claras y coherentes de la palabra de Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. A continuación, vamos a escuchar las enseñanzas del pastor Sugel Michelén respecto a este importante tema. Algunos creyentes se confunden porque leen en el Nuevo Testamento que los creyentes al morir dormimos con Cristo. Pero esa expresión es metafórica y habla de lo que sucede con nuestro cuerpo que llega a la tumba y parece que está dormido, pero no se refiere a nuestra alma. En el momento en que un creyente muere hay una separación entre el alma y el cuerpo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que estamos animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, físicamente hablando. Y luego dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Noten que hay una separación del cuerpo cuando el creyente muere. Pero noten también en este mismo texto que tan pronto el creyente parte de este mundo, va inmediatamente a la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma se popularizó en el siglo XIX, sobre todo entre los adventistas del séptimo día, pero la realidad es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz? Que le dijo, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le prometió que él iba a dormir por miles de años hasta su segunda venida. Inmediatamente el Señor muere en la cruz y este ladrón que se arrepintió de su pecado y confió en Cristo en una circunstancia impresionante, porque en la cruz del Calvario Cristo parecía cualquier cosa menos un Salvador. Sin embargo, este hombre confió en él. ¿Y qué le prometió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 llega a decir que teniendo el juicio delante y no sabiendo si él iba a ser absuelto o si iba a ser condenado, él expresa su deseo, su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, dice él, sino que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir es ganancia? Bueno, él sigue explicando, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo no esperaba que al morir su alma iba a quedar en un sueño de cientos o miles de años. Él estaba completamente convencido de que desde el momento en que él cerrara sus ojos a esta vida, los abriría en la presencia misma de nuestro Señor. Para mí, dice él, morir es Cristo, a vivir es Cristo, morir es ganancia, y por eso tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque eso, dice Pablo, es muchísimo mejor. Así que si tú eres creyente, no tengas temor. El día que te toque partir de este mundo, ya Jesucristo
lavó tus pecados, ya tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. El Señor entró como precursor en el reino de su Padre para que cuando cada creyente parta, inmediatamente vaya a su bendita presencia. En Juan capítulo 17, y con este texto concluyo, el Señor le oró al Padre y pidió varias cosas por nosotros los creyentes, pero una de las cosas que pidió en el versículo 24 es muy especial. Dice: Padre, yo quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros comenzaremos a ver esa gloria en el mismo instante que cerremos nuestros ojos en este mundo, porque partir es estar con Cristo, y eso es muchísimo mejor. Al examinar la enseñanza de sectas como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, que postulan que el alma del creyente descansa en un estado de inconsciencia hasta la resurrección, contrastada con una interpretación contextual y completa de la Biblia, encontramos que las Escrituras no respaldan la idea de un sueño del alma después de la muerte. Más bien, revelan un panorama diferente, que el creyente, al morir, parte inmediatamente a la presencia de Dios. Este entendimiento se fundamenta en varios pasajes bíblicos clave. Por ejemplo, en Lucas 23:43, Jesús promete al criminal arrepentido en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración de Jesús sugiere claramente que la experiencia post-mortem del creyente incluye una inmediata comunión con Cristo en el paraíso celestial, no un periodo de inconsciencia. Además, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:8, expresa su confianza de que al estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, los creyentes experimentan una consciencia activa y una comunión directa con Dios después de la muerte física. Filipenses 1:23 refuerza esta idea cuando Pablo habla de su deseo de partir y estar con Cristo, indicando una expectativa de una unión inmediata y consciente con el Señor tras su muerte terrenal. Incluso en el libro de Apocalipsis vemos una descripción de las almas de los mártires bajo el altar que claman a Dios por justicia. Apocalipsis 6, 9, 11. Esta imagen de almas conscientes y activas en la presencia de Dios refuerza la enseñanza de que los creyentes no entran en un estado de inconsciencia tras la muerte, sino que están plenamente conscientes y participan de alguna manera en la realidad espiritual. Si desean continuar explorando estas verdades y recibir más enseñanzas edificantes, les animamos a suscribirse a nuestro canal y explorar más contenido inspirador y fundamentado en la palabra de Dios.